A ver, compañeros, ¿me escuchan? Sí, aquí sí, claro. Muy bien, muy bien. Abren, Hola, hola, probando. bien, te escucho. Ok. Buenas, ¿se Miguel, escucha? ¿Se escucha? sí, escucha. Ok. Bien, Perfecto. entonces ya bien. Bien, ya ven los del chat. Bien, los de Discord, que nos están viendo ahorita mismo. Los que fueron invitados por Facebook. Bienvenidos. Este es un foro de discusión hablando sobre el tema de instrucción de sistemas operativos de la materia sistemas operativos. Yo soy André Cadena. Me acompañan aquí mi compañero Miguel Angonte y Francisco Presente. Espinosa. Aquí. Ok. Pues primeramente vamos a hablar del libro que elegimos para hacer esta discusión de los temas. En mi caso, yo elegí el libro de Fundamentos de Sistemas Operativos de la editorial UNAM, de los autores Gunnar Wo, Esteban Luis, Federico Vendego y Edwin Mesa, con año 2005. En mi caso, para estar fundamentado en lo que voy a comentar, este, me basé en el libro de llamados Fundamentos de Sistemas Operativos de Silverhat Galvin Gagne, de la editorial McGraw-Hill, la séptima edición del año 2006. Aunque yo elegí el libro de sistemas operativos, diseño e implementación. El autor se llama André Tannenbaum y el libro es de la segunda edición. Ok. Muy bien. Ah, Compañero Francisco, me están preguntando por qué no tienes tu cámara prendida. Pues tienes problemas con la cámara, ¿verdad? Me comentaste antes. sí. O sea, si lo Ah, activo, pues me parece negro. Lo voy a activar, pero está todo oscuro. Lo acabo ok, de adquirir hoy. no te Sí, preocupes. no hay problema. Espero que no sea problema para usted, que preguntó Antrax 27. Bueno, vamos a empezar con los temas. El primer tema es sistema operativos concepto. Yo empezaré. Los de la UNAM, así va a decir los autores porque son cuatro. Tomar un enfoque más científico, pues como son de la UNAM, hablaban como una decisión muy sencilla. Es el principal programa que se ejecuta en toda computadora que sale de propósito general. Ujú. Así de sencillo, así lo explican. Pero hacen un énfasis en que ellos no consideran al sistema operativo como lo que se ve o lo que se usa, ni como el marketing lo pone, sino como todo lo que está adentro de él. Así de una complejidad interna, que son los programas que tiene, el lenguaje que está programado, ¿no? Que se puede desarrollar y estas funciones y bibliotecas que tiene. Así, eso fue lo que me interesó, la verdad. Que ellos consideran más el sistema operativo lo interno, lo complejo y cómo fue hecho, que no cómo se ve o cómo se usa. Ya veo, hacen una Sí. abstracción del concepto, ¿no? Ujú, así una estación de ya que ellos son como más cultos de ciencia, pues ellos pueden ver cosas distintas. No sé cómo ustedes, los autores, vieron la definición. Bueno, en mi caso, cuando hablaba del concepto de sistema operativo, que tenía una sección dedicada en la parte de la introducción, hacía mención de que no hay una definición específica para un sistema operativo. ¿Por qué? Porque a día de hoy no hay nada que dicte cómo tiene que ser un sistema operativo. Este, Dependiendo la finalidad que tenga, son los objetivos que va a tener. Por ejemplo, un sistema que está diseñado para usarse en los mainframes, ahí lo importante es que la computadora rinda de la mejor manera posible. En una computadora personal, más de uso cotidiano, lo que se quiere es que el sistema tenga compatibilidad con la mayoría de programas, que sea fácil de usar, que no tenga una curva de aprendizaje muy alta, mientras que en equipos portátiles que hacía mención, es curioso porque el libro ya es bastante viejo, destacaba que lo que principalmente priorizan los sistemas operativos en este uso es la autonomía, que como son equipos que vas a estar constantemente transportando, la batería te dure bastante tiempo. Esos son, así por así decirlo, los requisitos, bueno, los objetivos que tiene como un sistema operativo. Pero ahora, hablando de las características que tienen que tener,
pues están las características que un usuario solicita, ¿no? Que tiene que ser robusto, que tiene que ser rápido, porque no vale tener un sistema operativo bonito y todo lo que quieras, pero que tu computadora corre lento. Que tiene que ser seguro, para que no le exploten vulnerabilidades. Son necesidades que una persona tiene cuando elige un sistema operativo. Sin embargo, no hay una forma de implementarlas. O sea, nadie te dice que para solucionar los problemas de vulnerabilidades tienes que hacer esto. Nadie te dice que para que un sistema sea fluido y veloz, se tiene que seguir esta arquitectura, esta estructura. No hay nada que te diga exactamente de qué forma tiene que estar hecho, ni tampoco qué elementos debes de llevar. O sea, lo más básico sería un sistema con el que el propio sistema operativo arranque, porque no lo vas a hacer de forma manual. Sabes que debe de haber una manera en la que el sistema operativo tiene que arrancar, más sin embargo, la manera en que lo implementan puede ser totalmente distinta. Asimismo, hay navegadores que, por ejemplo, implementan lo que son los navegadores web, mientras hay otros que no. Por lo tanto, tampoco está definido los componentes que tenga que llevar. Puede llevar menos, puede llevar más. Es por eso que el concepto de sistema operativo no está definido del todo, porque no hay algo que te dicte qué es lo que tenga que llevar. Mm, Eso es interesante, la verdad. Toman la definición como algo abstracto que no tiene definición, ¿no? En mi caso, con ellos lo ponen de una forma. No sé, compañero Francisco, ¿qué dice tu libro? Ah, pues, pues como ya comentó el compañero, pues la mayoría de los usuarios de computadora pues hemos tenido la experiencia con un sistema operativo, pero no es fácil precisar con exactitud qué es un sistema operativo en sí, porque pues ya que parte del problema consiste en que un sistema operativo realiza varias funciones, pues, como ya habíamos dicho, para un mejor rendimiento de nuestra computadora o pues mejor optimización, ¿no? Ya que y pues el libro que leí, en todo casi el libro se usaba Minix, que es un clon del sistema operativo Unix, que el mismo que lo creó o desarrolló fue el autor de este libro, que se llama Andrzej Tannenbaum. Y pues, o sea, en palabras resumidas, eso sería, pues no hay algo exacto para decir, esto es un sistema operativo, o es esto y esto, ya que pues realiza varias funciones en sí. Pues a continuación vamos a verlos, ¿no? Poco a poco. Sí, suena interesante lo que comentas. El libro en sí se basa tomando en cuenta ese sistema operativo o lo hace desde una forma general. Ah, o sea, casi todo lo que se comenta en este libro es mm, o sea, muchos de esos comentarios también pueden aplicar a otros sistemas, pero Ajá, pero ¿en eh, qué se centra? En ese sistema operativo. sí, Ah, vaya, interesante. o sea, solo leí la primera Sí. unidad. Y sí, y se centra principalmente en este sistema operativo. Bueno, entonces ya somos dos libros generales y uno especializado. Mm, Eso puede dar buenos comentarios. Creo que había Pero otro bueno, libro también que se era especialmente para Linux, o no sé, no me acuerdo muy bien. Al momento de estarlo Ajá, escogiendo, sí, había otro. leí otros libros, pero nada, me fui por este. Sí, sí, había otro libro, sí, de hecho, que estaba especializado en Linux, estaba en inglés. En mi caso, el libro que yo escogí lo aborda de forma general. La mayor parte es teoría, sin embargo, tiene una estructura de tal forma que primero te enseña la teoría que abarca todo el sistema operativo en general. Y ya en la última unidad tiene casos de estudio donde ya involucra todos los conceptos que se ven durante el libro en sistemas operativos tal cual, como por ejemplo tiene una sección bastante extensa donde se aborda desde el nivel interno lo que es Windows XP.
En el caso también es más o menos lo mismo, es general su descripción. Es más, en las unidades posteriores a esta habla sobre descripciones de en Intel, Windows y en Unix y Linux. Y así, y otros tipos de sistemas operativos nos explica y más o menos sus estructuras. Pero primero sería esto de pura teoría y un poquito de su opinión. Pero no sé si hay otra cosa que agregar sobre ese tema. Pasamos al siguiente tema. Sí, yo creo que ya. Es momento Bueno, de pasar al siguiente. Sí, ya está. bueno, vamos a seguir las funciones y características de sistemas operativos. Bueno, para mí, en caso nos de la UNAM, dividen las funciones en dos partes, ya que para ellos las funciones son lo que permiten al sistema operativo ser el único programa que interactúa con el hardware de la computadora. Y abarcan tres principales. La primera es que es la abstracción de ella, o sea, que permite que sean abstractas necesidades para que los programadores puedan resolver necesidades específicas de los usuarios. No sé cómo explicarlo o sea, que el sistema operativo de abstracciones para que los programadores, los que programan, puedan resolver lo que el usuario necesita. O sea, ya depende de para qué fue hecho el sistema operativo, esa parte, yo supongo. La segunda es la administración de recursos para que fuera de manera eficiente y se pueda acceder a todas las necesidades establecidas del sistema. O sea, que el sistema, la información esté asignada y organizada de manera que no haya problemas al usarse los recursos. Y también el aislamiento, ya que según es un sistema multiusuario, sistema operativo y multitareas, cada proceso, cada usuario no tendrá que preocuparse porque otra persona que tiene un sistema vea lo suyo. Así que aíslas información al sistema operativo para ese usuario, de otro usuario y así. Y así que de manera se haga como un choque, así como lo explican ellos, que no haya como que se pierde información en el proceso. Que lleva una estructura, Y ¿no? como secundaria, se supone que el sistema operativo proporciona más comodidad al usuario de la computadora y que permite cambios debido a que el sistema operativo tiene sus propios soporte técnico que apoyan a los usuarios. Así lo explica. No sé qué has hablado sobre sus funciones antes de pasar por las características. O le continúo. Pues si tienes más que aportar, adelante. Son características generales que ellos describen. Que el sistema operativo se caracteriza por ser más conveniente el uso de la computadora. Permite usar los recursos de manera más eficiente. Este continúa evolucionando porque sigue mejorando su servicio con sus actualizaciones, según lo describe, y organiza los datos de manera que su acceso sea rápido y seguro. Dice que esas son las más importantes, las demás son como secundarias o ya no importan, y además ni las mencionan. Eso sería todo, eso sería, como explican ellos, lo enlistan y con una pequeña descripción. No es muy detallada, pero sí te explica muy bien a fondo, hasta las pocas palabras. Sí, las características fundamentales, ¿no? Que tiene el sistema operativo, las funciones. Sí. Ajá. Sí, respecto a esa parte de las funciones, en el libro que yo investigué, la función principal que tiene un sistema operativo es la de actuar como intermediario. O sea, por un lado tienes el software de aplicación, con el cual es con el que trabajas, con el cual es el que se realizan muchas tareas, como por ejemplo hacer una transmisión como la que estamos haciendo ahorita. Y por otra parte está el hardware, que por sí solo no es más que pedazos de metal, pedazos de plástico. Por lo tanto, para que el software pueda hacer uso de los componentes de hardware, es que existe el sistema operativo. El sistema operativo se comunica con el hardware y a su vez se comunica, pasa la información a los programas de aplicación. Otra característica que encontré del libro y que me llamó bastante la atención, que de hecho desconocía, es que el sistema operativo tiene, como los sistemas operativos actuales, porque no ocurría con todos, manejan un mecanismo llamado modo dual, en el que tienen dos modalidades, la que son el modo del kernel y el modo del usuario. Para verlo sencillo, yo creo que conviene verlo desde lo que son los sistemas operativos más sencillos, los de líneas de comandos. Cuando la computadora, por ejemplo, te deja teclear y escribir los comandos,
estás en el modo usuario. ¿Por qué? Porque el control le pertenece, propiamente dicho, al usuario. Sin embargo, cuando mandas a ejecutar una instrucción y se hace una llamada al sistema, es cuando el sistema operativo cambia al modo kernel, porque allí dejas de tener el control y la computadora directamente realiza las operaciones que le haya solicitado, haciéndole llamadas al sistema, al kernel. Entonces, la idea de esto es principalmente tener un sistema de control, porque si no se tuviera este mecanismo, un usuario podría acceder a las instrucciones privilegiadas, las instrucciones más importantes del sistema operativo. Se podrían ocasionar problemas, choques, como comentabas. Entonces, es por eso que en los sistemas operativos actuales se utiliza mucho lo que es el modo dual. Y pues bueno, eso es lo que iba a comentar. Compañero Francisco está presente. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Sí. No te preocupes. Ok, Adelante, tu turno. ok, pues también, como dijo el compañero, yo también el libro que leí, pues tenía una función principal, que es como un administrador de recursos de la computadora, pues el concepto de sistema operativo como algo, función primordial es ofrecer a los usuarios una mm, interfaz cómoda. Ahora, ¿Ah? ajá. Y pues las computadoras modernas constan de procesadores, memorias, temporizadores, discos, ratones, impresoras, así, gran variedad de otros dispositivos. En la visión alternativa, la misión del sistema operativo es asegurar un reparto ordenado y controlado de procesadores. O sea, en pocas palabras, como dije, administrar recursos para cada actividad, o sea, para cada proceso, por decirlo así. Administra los recursos que tiene nuestra computadora. Sí, ese es Esa es un la... punto muy importante. Que de hecho sí Ujú. creo que se nos faltó comentar, que funciona precisamente como administrador de los recursos del hardware, para poder llevar a cabo los procesos que se le soliciten mediante el Ujú. software. Este, y pues bueno, ¿hay algo más que quieran añadir? Pues algo que estoy notando es que la percepción de las funciones depende ya del autor, aunque como compañero Francisco y yo concordamos a administración de recursos como una función primaria en los sistemas Sí, operativos. Y me está diciendo que hablo muy rápido. Voy tratando de ser más lento. Ah, ok. Ay, los del chat. Ah, bueno. Siguiente tema sería la evolución histórica, si mal no recuerdo, de sistemas operativos. Pues aquí en mi libro, los de Namón hicieron una descripción no tan larga, pero bien detallada de 4 etapas importantes para ellos de los sistemas operativos. Ellos ponen que la primera etapa son los de proceso por lotes o batch processing. Dice que esto fue como en los años 50, cuando aparecieron los dispositivos perforadores lectores de tarjeta de papel que usaban en ese tiempo para los trabajadores. Y que según una computadora estaba improductiva esperando a que se ejecutara la tarea que ellos iban a realizar. En muchos casos era que el programador tenía que entregar sus otras tarjetas perforadas a los operadores, quienes luego alimentaban a los dispositivos lectores, así más o menos nos explican, y ahí se cargaban la memoria por un tiempo. Dice que ahí empezaba muy la ejecución, dice que en ese tiempo el procesamiento era más largo, que esa parte, el tiempo de carga y puesta de actividad era algo sencillo, pero el procesamiento era lo que tardaba más ya en esa etapa, ya que en papeles tenemos monitor de control era asistido al operador, así es, en sus inicios. Ya después se lanza a la segunda etapa, que es los sistemas de lotes con dispositivos de carga, o spoon, como le dicen, que spoon significa bobina, como describen, que es un acrónimo para la operación simultánea de periféricos en línea. Así lo describen en el diccionario de UNAM.
aquí dice que hubo una mejora natural con la introducción de Spoon, en lo que introducción un mecanismo de entrada y salida a la computadora, un propósito específico. Según lo hizo más, ese proceso más económico y limitado, ya que leía las tarjetas y las fuera convirtiendo a cinta magnética, que hizo un proceso más rápido. Hizo que tuviera una lista en la computadora central, con que luego diría cómo terminaba el trabajo anterior. Ya después aparecieron siguiente etapa, los sistemas multiprogramados, que aquí decía que el programa tenía que pasar por muchas etapas, las cuales en primera característica era un ciclo dedicado a un cálculo numérico, por ejemplo, así lo ponen, y que estaba manejado por en CPU, en lo cual ellos escribían los resultados de los medios externos, en lo cual incluían los spoons, que fue la mejora anterior. Esto empezó a maximizar el tiempo de uso objetivo del procesador ejecutado, ya que permitió varios procesos al mismo tiempo. Y el hardware de pido para ello cambió mucho, ocupaban un hardware más específico para cumplir la necesidad. Y según se esperaba que cada usuario fuera responsable de los recursos que iba a usar, ya que empezaba a aparecer la llamada infraestructura de protección de recursos. Y dice que en última etapa, que es la más reciente, dice, que es la de sistemas de tiempo compartido, que inició en los 70, aunque ya es como 50 años desde que pasó. Dice que fue el modo interactuante de la computadora se cambió mucho cuando pasó, ya que al extenderse la multitarea para convertirse en sistemas interactivos y multiusuarios, se generó una buena diferencia de los anteriores, como la aparición de las terminales. Y aquí habla de varios términos. El primer término es que la tarea de programación y depuración se hizo más pequeña, se simplificó. Y eso permitió ejecuciones más directas o inmediatas. Y el segundo término, la computadora ya no estaba esperando a que se hiciera un programa. Mientras el programador, el usuario, editaba por compilar su programa y como la computadora se seguía calculando otros procesos que requeriría para realizarlo. Esto fue un cambio fundamental entre los modelos de multiprogramación y de tiempo compartido. Y luego habla que este funcionamiento de computadoras mismas dio mayor carga de interactividad. Y eso creo que se usó para los sistemas de contabilidad con tipo de atención, como puso como ejemplo. Y de ahí sería toda la historia. Esto fue una conversación, en verdad fue más larga la historia, pero yo la condensé así para que se entendiera más o menos cómo explicar las etapas. No sé cómo lo explicó tu autor, la evolución. Exactamente igual, realmente, la parte en la que abordaba la evolución histórica, como tal no la abordaba así como la historia de los sistemas operativos, sino que hablaba de los sistemas pioneros, aquellos sistemas que encabezaron algún cambio importante durante la historia y la evolución de los mismos. Y sí, realmente abordaba lo mismo, que empezaba desde lo que eran las tarjetas perforadas y cómo tenían la necesidad de aumentar la productividad. Y es que, como comentabas, la CPU en cada cambio que había entre las instrucciones se quedaba inactiva. Y eso supone una pérdida de productividad. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que se inicia, vuelves a cargar la siguiente tarea, se pierde bastante tiempo. Y para los negocios el tiempo es dinero, así que no puedes desperdiciar así sean segundos. Entonces lo que buscaban era precisamente mantener a la CPU cargada de trabajo para que esta no quedara sin hacer nada. Entonces, como lo mostraba el libro que leí, empezaba desde la parte de las tarjetas perforadas, donde todo el proceso era manual. Luego introducía lo que eran los controladores. Eso fue un salto importante, porque antes, para cada dispositivo de entrada-salida que introdujeras, necesitabas crear pues el código respectivo. Los controladores ya eran propiamente dicho el código empaquetado para que tú simplemente dijeras el controlador de tal elemento y automáticamente ya tenía todo lo necesario para poderlo utilizar. Ese fue un salto importante. Posteriormente empezaron a aparecer los primeros compiladores, aquellos que se encargan de traducir las instrucciones al lenguaje máquina.
En aquel tiempo eran bastante rudimentarios, o sea, no es como ahora que con lenguajes de programación a base de codificación en la propia computadora podés desarrollar programas, sino que se realizaba pues de forma manual. Ocupabas usar cintas, tarjetas. Entonces el siguiente salto importante surgió cuando se creó lo que se conoce como el monitor residente. El monitor residente básicamente es como el precursor del sistema operativo, ya que es un programa que siempre se ejecuta, por eso se llama residente. Y este programa le dice a los demás programas, primero vas tú, luego vas el siguiente, luego tú, luego el que sigue y así sucesivamente. Es el que editaba la secuenciación de las actividades. De esta forma, el trabajo ya se hacía de forma más automatizada. Tiempo después empezaban a tener algunos problemas, principalmente porque eh, la CPU y los dispositivos de entrada-salida de aquel momento tenían una diferencia de velocidad muy grande, por lo que ocasionaba lo que conocemos como cuello de botella, donde la velocidad que tenían los dispositivos de entrada-salida de ese momento eran muy lentas, de tal forma que la CPU no podía trabajar, la bloqueaba, la lastraba, por así decirlo. Entonces fue allí que empezaban a idear soluciones, qué medios utilizar para evitar este problema. Una de las primeras cosas que intentaron este, copiar las instrucciones directamente a la computadora para que a partir de ella, ¡pum!, las ejecutara. Sin embargo, esta idea funcionaba porque, o sea, ejecutándolo directamente desde la memoria principal de la computadora, el trabajo se hace más rápido. Sin embargo, tenía el problema que en el proceso de copiar, almacenar y leer, se consumía tiempo, por lo que no era precisamente un proceso que fuera demasiado eficiente, eficaz. Entonces, tiempo después, fue cuando ya llegaron los que son los discos magnéticos. Discos magnéticos, que es donde se basan los discos duros, la técnica del spooling, que a su vez fue la pionera de la multiprogramación. Una característica que a día de hoy sigue siendo importante en un sistema operativo, que no lo había comentado anteriormente, y que se basa básicamente en tener a la CPU ocupada. Siempre tiene procesos que ejecutar de forma que no se quede inactiva y así mejora la productividad. Pues bueno, eso es todo. Pues, Más o menos lo mismo que dijo mi autor. Francisco sigue. ok, pues en el libro que leí, él la evolución histórica lo redactó más bien como la evolución de las computadoras hasta el momento de poder llegar a introducirle un sistema operativo, pues ya que en un inicio no tenía un software. La computadora era totalmente mecánica. Entonces había un matemático inglés llamado Charlie Babbage. eh, Él invirtió la mayor parte de su vida y su fortuna tratando de construir su máquina analítica, pero pues nunca lo logró que funcionara correctamente porque pues era totalmente mecánica, ¿no? Como ya lo he dicho. Y la tecnología de su época no podía producir las ruedas, engranes y pues no sé, levas con la elevada precisión Estaban muy que requería. limitados, ¿no? Con la Sí, tecnología de aquella época. sí. Mm. Y como acotación histórica, interesante por decirlo así, él se dio cuenta de que pues, necesitaba un software para su máquina analítica. Es que contrató a una mujer, pues, sí, una mujer que se llamaba Ada. Su apellido, pues no sé pronunciarlo muy bien, pero era hija de un famoso poeta británico. Entonces, como la primera programadora de la historia, el primer lenguaje, de hecho, recibió su nombre en su honor de ella, el primer lenguaje de programación, que es el lenguaje Ada. Y ya de ahí en adelante, pues yo lo resumí en lo que es la primera generación, que fue de 1945 a 1955, donde estaban los tubos de vacío y tableros de conmutación. Segunda generación, transistores y sistemas por lote. La tercera generación, que fue circuitos integrados y multiprogramación.
cuarta generación, computadoras personales, ya. O sea, ya fue avanzando poco a poco la tecnología, entonces fue la manera para ir introduciendo el sistema operativo, ¿no? Porque ya tenía más recursos en tecnología y así. Mm. Y eso es todo. Sí, o sea que en tu libro lo abordaba más desde el lado del hardware, ¿no? Sí, ajá. La computadora en sí, Sí, sistema de cómputo. Ajá. Y de hecho, esto que comentabas de las generaciones, me acuerdo, me tocó verlo durante la secundaria, cuando estaba en el taller de informática, que también hablaba precisamente de las diferentes generaciones de las computadoras, ¿no? Cómo empezaron siendo máquinas, De todo un cuanto. mecánicas, con la tecnología de aquel tiempo y cómo posteriormente pasaron a usar componentes electrónicos, digitales, que posibilitaron, muchísimas más cosas que las que se podía hacer en aquel momento. sí, sí, introducirle pues más software, por decirlo así. Pero bueno, prácticamente en historia más casi parecía para los tres libros. ¿No creen? Pues entre el Más que o- leíste y el mío sí se parecían bastante, la sí, verdad. sí, En cambio el de Francisco sí abordó otro tema que no cubrían, que era precisamente la parte de la computadora, el hardware, en que hardware, también sí. es importante. Sí, me mencionó lenguaje ADA, yo conozco ese lenguaje ADA, he oído hablar sobre él, investigué sobre él un poquito en mi época de preparatoria. Y me dice que sí, fue muy pionero ese lenguaje. Ahora, pues pasamos con el siguiente tema, entonces. Sin nada que agregar para ese tema de evolución histórica, un comentario. Lo del chat, preguntas al final, por favor. No, es que me están atacando de preguntas. No digan ni del tema. Bueno, el siguiente tema sería una clasificación de los sistemas operativos. Aquí los autores me hablan que ellos lo clasifican en base al uso de aplicación que tengan. Dice que primero pues, me lo necesitaron, pero no escribieron casi nada. Se dijo que el primero es Ponotes, que es el más antiguo y tradicional que hay. Dice que es en tiempo real. Que aquí dice que el usuario no es importante para él. El de multiprogramación, que es donde puede trabajar dos o más trabajos o tareas al mismo tiempo. Distribuido es que puede distribuir los trabajos y tareas o procesos entre un conjunto finito de procesadores. O sea, yo vi los de red que permite que dos o más computadoras trabajen en una misma red o mediante conexión alámbrica o inalámbrica. Creo que eso ya es más de la época moderna, ese tipo de sistema operativo. Dice que en C tengo que explicarse en paralelo, que se permite que dos o más procesos con que compiten para un recurso puedan realizarlo con el mismo recurso al mismo tiempo. Así más o menos no explican mucho sobre eso, solo nos enlistan una pequeña característica de ellas. Creo que no se enfocaron mucho en cómo se clasificaban los de la UNAM. Y eso sería mi parte. No sé cómo han hecho sus autores a ustedes. Pues me parecido realmente, no abordaba mucho el tema de la clasificación. Clasificación de sistemas operativos, pues bueno, hay muchas, por sus usuarios, por las tareas que llevan a cabo, por los lotes, lo que sí recuerdo que abordaba el libro que me di la tarea de resumir, era lo de los sistemas de tiempo compartido. Y es que cuando se implementa un sistema de tiempo compartido en el que varios usuarios están trabajando al mismo tiempo para maximizar la productividad, surgen necesidades diferentes a la hora de diseñarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gestión de los recursos, cuánto CPU, cuánta memoria, cuánto almacenamiento le dedicas a este usuario, cuánto al otro. Y básicamente así está ese rollo, de principalmente la asignación de recursos que se tiene que hacer cuando se trabaja con múltiples usuarios al mismo tiempo.
Por lo demás, casi no abordaba el tema de la clasificación. No sé qué tenga que opinar mi compañero Francisco. Yo pues en este punto igual, o sea, como les dije que el libro donde leí tenía mucha información, pero como que, o sea, no era muy exacto, ya que los daba puntos de vista, o sea, sobre muchas cosas, entonces no encontré una, que digamos, una clasificación exacta, pero pues igual, yo creo que los procesos, ¿no? Y como dije que en este libro, pues se enfocaba mucho al sistema operativo Mini y en todo el sistema operativo. Ese proceso, un proceso básicamente, no sé cómo decirlo, creo que me atoré en este punto, ¿eh? O sea, no supe mucho del tema, pero creo que pasó en este tema. Sí, la verdad, creo que no hay mucho que comentar, ¿no? Más allá de que, bueno, No sabe. dependiendo de la necesidad, pues se puede ocupar un sistema operativo u otro. Por ejemplo, nosotros que realizamos bastantes tareas, usualmente necesitamos de un sistema multitarea. Pero, por ejemplo, para llevar labores más sencillas, que como por ejemplo un sistema operativo que se encargue pues, de hacer operar un equipo electrónico, probablemente no requiere la multitarea, sino que trabaje de forma secuencial bajo una única a la vez. ¿Sí? Ujú. Mm, Interesante. ¿Por qué no habla mucho sobre la clasificación, la verdad? ¿Será que no es tan importante ahí también estudiar cómo se clasifican? Mm, Pues yo pienso que ocurre algo parecido a que comentamos del concepto. O sea, hay tantas Sí, clasificaciones diferentes que es difícil definir una sola. pues sí. Pues ya depende también de lo que piense o opinen el autor o los autores sobre el tema. No sé si tengas algo que agregar, uno de ustedes o Francisco, comentarios. No, bueno, Mm, no. ok. Pues pasando después de esto, sería la estructura que tengan los sistemas operativos. En mi caso, pues, nos clasifican según el diseño interno que tengan o posean. Aquí sí ya se diría una lista más describida de los sistemas que tienen. Aquí sí. En primero es el sistema monolítico. Dice que es un conjunto de procedimientos donde cada uno puede ser llamado por cualquiera de los otros bien siempre que sea necesario. Pero aún así carecen de protección y privilegios al entrar a manejar los aspectos de computadora. El segundo fue algo confuso, en sistemas en estratos. Hablaba que un sistema operativo como un área de estratos, cada uno arriba del otro, y luego después agregaron una tabla pequeña que decía que pues definían los 6 estratos que según ellos definían. El mayor estaban en el puesto 5, el menor estaba en puesto 0. En el 5 estaba el operador del sistema. Luego bajaba a programas de usuario, administración de entradas y salidas. Luego el segundo estaba en la comunicación entre el operador y el proceso. Luego primero estaba la administración de la memoria y en tambor magnético. Y en cero, ya en más bajo de los niveles, está la distribución del procesador y en la multiprogramación que tenga. Entonces, estructura es por microkernel, que es donde el software se adapta a los requerimientos cambiantes del sistema, de manera que separa su núcleo de funcionamiento mínimo según la funcionalidad extendida a partes específicas del cliente. O sea, se divide para cumplir necesidades. Más o menos lo explicaban. Luego estaban las estructuras cliente-servidor, en el que decía que el cliente proporciona una solicitud, el servidor espera la respuesta de los servidores. Por lo general, estos servidores aceptan grandes cantidades de clientes y espera
solicitudes y esto, o sea, sistemas operativos, no sé cómo explicar esa parte, no viene bien descrito. Según entiendo, el cliente manda agua a en San Bidón lo recibe y se regresa y espera que alguien más lo haga. Y espera que tiene muchas ventajas, no sé cómo explicar esa parte. Pero bueno, la quinta parte es la máquina virtual, la quinta estructura. Dice que esta estructura presenta una interfase por cada proceso. Y esto mostrando una máquina que parezca igual a la real. Y aquí es donde dos conceptos se unen, la multiprogramación y la máquina extendida. Esta estructura es bastante teórica, dice que busca integrar diversos sistemas operativos en uno solo. Mm, Más, o- mm, más o menos así lo describía. No sé si alguno de ustedes mencionan algo igualito a los míos, sus autores, o mencionó algo diferente de los mencionados. Pues lo que comentabas es lo que iba a comentar en la parte de kernel. Sí, venía lo mismo de la clasificación de los tipos de kernel. Con respecto a la parte de la estructura, lo que encontré en el libro que leí es que hablaba de que el sistema operativo se divide en componentes especializados, cada uno en una labor específica. ¿Para qué? Pues para optimizar el proceso, para hacerlo más eficiente, porque es mejor contar con diferentes módulos, veámoslo como una analogía, equipos que se encarguen cada uno de una labor específica, a tener solo un equipo que haga todo el trabajo. Entonces, eran bastante los que mencionaba, aquí los tengo apuntados. Hablaba primeramente sobre el gestor de los procesos. Los procesos básicamente son los programas cuando están en ejecución. Así lo abordaba el autor. Y mencionaba diversas cosas que tiene que llevar a cabo con los mismos, ¿no? Establecer la prioridad, cuál tiene que ir primero que el otro. Hablaba también de que tenía que gestionar la comunicación que había entre los diferentes procesos de la computadora. También hablaba del gestor de memoria, el cual trabaja principalmente con la memoria principal. Hay diferentes tipos de memoria en la computadora. Está la memoria principal, que es la memoria que se encuentra directamente en la CPU y es la de más rápido acceso. Es la más rápida. Sin embargo, no es precisamente tan grande. Y es por eso que para almacenamiento masivo, cuando tienes bastantes archivos, bastante información, lo que se reutiliza son los medios físicos, como por ejemplo los discos duros, las unidades de memoria, los DVDs y demás, los cuales pues la computadora también tiene que encargarse de administrarlos. También existe otro tipo de memoria, que es la memoria caché. Esa memoria viene siendo la que se utiliza de forma temporal. Cuando tú cargas un programa, necesitas que esté almacenada en memoria para poderse ejecutar. Entonces, esto depende mucho de la programación que se haya hecho sobre el software. Y es que el programador es quien asigna qué elementos se van a guardar en la memoria caché. ¿Para qué? Para que cuando accedas a ellos carguen de forma más rápida, no tengas que volver a cargarlos desde la memoria más lenta. Este proceso se utiliza sobre todo para cosas recurrentes, cosas que vas a realizar constantemente. Por ejemplo, si lo quieres ver así en una aplicación de de notas, por ejemplo, si tú abres una nota y luego la vuelves a cerrar, esa nota ya quedó almacenada. ¿Por qué? Porque probablemente tiempo después vayas a volver a abrir la nota y obviamente quieres que se cargue en el menor tiempo posible. Entonces se almacena en caché para que la puedas volver a abrir. Y otra cosa que abordaba era la parte de la protección y la seguridad del sistema. Protección es básicamente regular el acceso. O sea, regular el acceso que el usuario tiene a los dispositivos de hardware de la computadora, regular el acceso que tiene a los archivos. Para esto, sobre todo los sistemas multiusuario, se utiliza mucho lo que es el ID para establecer
a qué tienes permiso y a qué no. Y en el tema de la seguridad se refiere principalmente al tema de que el sistema pueda ser vulnerado. En esta parte, a lo que se hace referencia es con seguridad es que el sistema operativo sea resistente a las vulnerabilidades que puedan provocar, por ejemplo, robo de información o corrupción de archivos. Y pues bueno, eso es todo lo que iba a comentar. Bueno, ok. Igual la estructura, pues yo en el libro venían 4 diseños así de los sistemas principales, que es el sistema que mencioné primero, el de monolótico, los sistemas por capas, las máquinas virtuales y los sistemas de utilidad de servidor. Yo les voy a platicar un poco más sobre el sistema por capas, ya que cada capa tiene su función principal. Capa 1, por ejemplo, es el reparto del procesador y multiprogramación. En la capa 2, administración de memoria y tambor. Capa 2 era comunicación operador-proceso. Capa 3, administración de entrada y salida. Capa 4, programas de usuario. Y la última capa es el operador. Y pues no tengo mucha información en ese punto. ¿Algo que te haya resultado interesante de eso? Pues yo digo que se reparten, ¿no? O sea, los recursos o sea, en cada capa. La forma en la que se reparte. Va. Bueno, si no hay nada que comentar sobre ese tema, aparte de que, pues en tuyo difiere mucho en cómo lo clasifica según en tuyo se basa en los componentes, ¿verdad, Miguel? ¿Dónde? Ellos clasifican la estructura mediante sus componentes y no su diseño, ¿verdad? No se puede entender. Sí, el punto que hablabas de lo que respecta al kernel, sí lo abordaba el libro que leí. Lo que pasa es que, pues bueno, lo quiero abordar un poco más adelante ya cuando tratemos el tema del kernel. Ok, bueno, pues ese sería el siguiente tema, ¿verdad? Sí, En kernel o núcleo, porque si sus niveles, poquito. Decía que es una parte del sistema operativo que controla las operaciones de los procesos. Y luego comentaban que esto es erróneamente considerado todo en sistema operativo, pero en sí ellos es solo una pequeña fracción, siendo más específicamente para ellos en código que se utiliza, ya sea que está ubicado en la memoria principal, en la cual entonces todo el sistema operativo se carga para que cuando se cumple una acción. Y luego lo definen como el encargado de manejar las interrupciones, crear o destruir procesos y cambiar los estados de estos. Y, y luego aquí hablaba sobre unos 5 etapas o nivel que tiene el núcleo. El nivel 1 es la gestión de memoria, 2 en procesador, en 3 la entrada y salida, 4 la aplicación, intérprete de lenguajes y en 5 encontrar archivos. No me explicaba cada uno de ellos, sino solo decía cuáles eran los niveles. Lo decía mediante una imagen. Me pareció muy interesante agregarlo, aunque no sé cómo, que no puedo escribirlos. No sé si sus autores describieron los niveles o hablaron sobre ellos. no, El creo mío que no. supongo que esa parte no se aborda tanto porque los niveles dependen mucho de la forma en la que esté diseñado cada sistema operativo. O sea, Ujú. la base de un sistema por niveles es verlo de forma como si fuera una pirámide. Y la punta es básicamente el nivel más privilegiado. Lo que se busca con eso es que básicamente los recursos más importantes, más fundamentales del hardware, solamente puedan ser accedidos por componentes que tengan los permisos apropiados. Y es por eso que se establece una jerarquía, una serie de niveles en la que
a medida que vas bajando, la prioridad es menor. Yo, en mi caso, en los niveles del kernel, igual, no, el núcleo tampoco pude encontrar mucha información. Y ya ese es el último libro de la unidad uno y ya no me da más información, de hecho. Llega a Sí, es soltar la que, instrucción. como tal no hay una manera única de implementar un kernel. Cada uno establece los componentes que incluye, su estructura, su arquitectura. Sí. Y pues bueno, lo que yo encontré con respecto al kernel es que en el libro que leí sí abordaba bastante esa parte, no me acuerdo si era una sección completa. Entonces hablaba de diferentes tipos de kernel. Primeramente el más sencillo, un kernel de estructura simple, donde básicamente no tiene una forma definida. Usualmente se utilizaba en sistemas sencillos, sistemas viejos donde no se requería tantos componentes. Luego introduce lo que son los kernel por niveles, que es lo que ya habían explicado, donde la forma más sencilla de verlo es como si fuera una pirámide donde el punto más alto es el que tiene mayores privilegios y al cual no se puede acceder a menos que lo utilice a menos de que lo llame un componente del nivel anterior. La idea de esto es tener más control sobre el mismo. Sin embargo, hay bastantes desventajas, principalmente cuando trabajas con operaciones complejas, ya que el andar cambiando de un nivel al otro, luego del siguiente nivel y luego al otro nivel, es una labor que no era precisamente muy eficiente. Y fue por eso que diseñaron lo que es el microkernel. La idea del microkernel es que menos es más. Buscaban que el kernel solo tuviera los componentes más importantes para así volverlo más eficiente. Sin embargo, por lo mismo de que solamente carga lo necesario y cada vez que se requería algo más específico, se tenía que conectar el kernel con el mismo, pues también presentaba ciertos problemas. Y fue allí que surge el kernel modular. En el kernel modular, como su nombre lo indica, está dividido por módulos y dependiendo de lo que se requiera, se anexa a un módulo u otro. Entonces, bueno, eso es lo que voy a comentar. Pues creo que ya son todos los temas. ¿En tu libro no abordaba el tema de kernel más allá de lo de los niveles? No, no, no. ¿No? No, no exactamente. No estoy seguro, ¿Cómo, no estoy seguro de lo que leí, pues, o sea, por eso quiero mentir. ¿Cómo definía kernel? De hecho, no lo definía en ningún punto. ¿No? No, No no, hacía referencia a la definición, al concepto. No. no, nomás pues mencionaba su aplicación en la estructura que era modelo cliente a servidor, pero o sea, tampoco no tiene mucho. Ya veo. Es interesante que no haya abordado el punto del concepto. Bueno, creo que la tuve una sopa no sé, no, no sé, no sé, ya. Pues entonces, si no hay más que hablar sobre los temas, pasamos a la sección de preguntas. En esos chats de disco que estoy pacientemente escuchando todo, aunque poniendo algunas preguntas en medio. Están desde arriba. A ver, la primera pregunta. Marías no tiene que ver con el tema. Ah, esta fue, esta fue la pregunta que nos mandaban al principio a iniciar en foro de discusión. ¿Podrían decirme, repetirme o comentarme de nuevo quiénes eran los autores
de sus libros y el nombre de sus libros, que me interesa leerlos. Bueno, en mi caso sería Fundamentos de Sistemas Operativos y de la UNAM. Busca Fundamentos de Sistemas Operativos 2005 UNAM. Así puedes buscarlo, te va a aparecer. No sé si también cuenta para ustedes. Ah, bueno, Pregunta por todos. el libro lo puedes encontrar como Fundamentos de Sistemas Operativos Silver Chats. Se reconoce fácilmente ya que en la portada tiene un dinosaurio. El mío, pues es la segunda edición de Sistema Operativo, Diseños e Implementación. Ok, diseño e implementación. El autor, está preguntando también por el autor. Um, Creo que también Andrew Tannenbaum, que me comentaste también, ¿no? sí. Andrew Tannenbaum, ok. Sí, ya lo había comentado. Bien. Siguiente pregunta es: ¿por qué motivo hablan mucho sobre en Kenner en tu libro, Francisco? ¿Verdad a ti? Creo que ya comenté esa pregunta antes. Francisco, ¿escuchaste? Sí. Te por tu No, opinión. la verdad no sabría decirle, exactamente. Mm. Dice que, pues, ¿qué consideras por lo menos para no dejarlo así vacío? ¿No? Pues yo digo que más adelante a lo mejor lo empiezan a comentar en el libro. Posiblemente. Tal vez lo guardó para explicarlo como con otro tema en conjunto. Mm, aquí hay una buena pregunta. En sí, ¿qué pueden concluir de sus libros? Ah, ¿o qué ¿Libros entendieron? o del tema? De los libros. ¿Al entendido? Entiendo la pregunta. Pues yo sobre mi Bien, libro, aquí dice que del libro, en base a los temas que hablamos, ¿con qué podemos concluir? Nuestra preguntadora aquí. Pues yo primeramente puedo concluir que los de la UNAM hablan sobre el tema de una manera culta científica. Ellos hacen mucho hincapié en detalles, aunque en unas partes omitieron algún tipo de información. Pero estoy viendo y respaldo de otras fuentes, también de la UNAM. Y lo que yo comenté o hablé es una condensación pequeña o que tiene más información, pero habrá más como comentarios e información sobre ella. Y pues sí, me parece que la UNAM tiene como información confiable ahora de estudiar sistemas operativos. Por eso te recomiendo mi libro. No sé si mis compañeros han de concluir también sus libros. Bueno, con respecto al libro que leí, el de Fundamentos de Sistemas Operativos, eh, primero que nada, la, la presentación, parece hecha de broma. O sea, poner un dinosaurio ahí, para un libro de sistemas operativos no tiene como mucho que ver. La lectura del mismo libro, la verdad me pareció, un tanto incómoda porque había demasiado texto por página, lo cual, pues sí te llega a cansar, si lo admito. Ahora, ya hablando respecto al contenido, me pareció un buen libro. Ya tiene sus años, 2006, se nota principalmente por los sistemas operativos con los que se basa para hacer ejemplos. Sin embargo, me gustó principalmente la estructura, o sea, cómo parte desde lo que es la teoría, la parte teórica, para posteriormente poder implementar dichos conceptos en casos de estudio, como por ejemplo el Linux y como comentaba al principio con Windows XP. pues en el libro que leí, lo que puedo concluir es que no me da una información exacta de qué era qué cosa, porque pues no se puede, hay temas que donde no te puede dar una definición así precisa, como ya lo hemos comentado, como que era sistema operativo, pues no me decía una parte, es esto y es esto, ya que pues
solamente comentaba que los sistemas operativos tenían varias funciones y así con cada uno de los temas como que me pareció como que información, o sea, sí es valiosa porque pues de ahí viene, o sea, del tema, pero pues no es precisa, por decirlo así. Bueno, espero que haya satisfecho tu pregunta, compañero. Sí, ok. Bien, siguiente pregunta. A ver, pues. Ay, no, te dije que no pusiera memes. Aquí hay una pregunta por lo menos. ¿Cuál tipo de sistema operativo me recomendarían? En base a la clasificación que pusieron. Mm, mm, no sabía decirte, pues, ¿qué? Pues, ¿para qué querías un sistema operativo, la verdad? Porque te puede recomendar en de distribuidos. Aunque, no sé si no te recomiendan, te recomiendan otro tipo de sistema operativo. Dice que para uso personal. Bueno. Ahí no sabía decirte yo. No sé si mi compañero tenga que responderte a ti. Es una pregunta abierta. Pues ¿Cuál recomendarían? para uso personal, pues bueno, depende primeramente, para qué lo vas a ocupar. O sea, si va a ser para, por ejemplo, sistema operativo de servidores, pues bueno, ahí lo más factible sería utilizar, alguna distro Linux, optimizada para dicho fin, o Windows Server. Si lo vas a utilizar, pues para simple ocio, para trabajo sencillo, por así decirlo, pues bueno, allí también hay otro aspecto que hay que considerar que viene siendo las especificaciones de la computadora, porque podría fácilmente recomendar Windows por temas de compatibilidad, pero también hay que tomar en cuenta que no en todas las máquinas pues va bien, y si no va bien, pues no va a cumplir con tus necesidades. Entonces, pues bueno, en ese sentido yo recomendaría Windows 8.1 porque está bastante bien optimizado, tiene soporte y tiene buena compatibilidad. Ahora, que si eso no se puede, que de otra forma, si tienes un computador bastante capaz, yo me iría por Windows 10. Y, y por otro lado, si es un computador muy viejo, al punto de que no tiene soporte no, a tal punto que los sistemas actuales no tienen soporte para controladores de ese computador, pues yo me iría por Linux. Mm. Ok. Así respondió. Bueno, gracias por lo que me dijiste. No, bien. Dice, la otra pregunta que había por aquí. Este es para compañero Francisco. ¿Podrías repetirme con ciertas definiciones que no estaba presente cuando lo explicaste? ¿Mm? ¿No viste, Francisco? Compañero Francisco, ¿nos escuchas? ¿Sí? Sí. Te pregunto si puedes repetir la definición de sistema operativo a Antrax 21, porque no estaba cuando se lo comentaste. Mm, Pues como ya te lo había dicho, como ya había dicho en un inicio, pues no es fácil precisar, ¿no? Concepto que es un sistema operativo, pero consiste en una función principal, pues, que comenté, que es el de como administrador de recursos, o sea, de la computadora, administrar memoria o lo que sea.
Mm, Muy bien. Gracias. Te, te lo dicen en compañero antes, así entiendo. Bien, una pregunta. Preguntas que ni al caso, la verdad. Aquí está. Mm, Ya me a puse ver. nervioso. My mayor está haciendo memes. Hablando, ok. Una pregunta. ¿Podrían decirme cuál de los tres libros consideran que tiene la mejor descripción histórica del sistema operativo? Bueno, yo no soy ya decente. El mío cuenta solo 4 etapas. Miguel, ¿cuántas etapas habla tuyo? ¿O cuántos puntos abarca la historia? Pues el mío únicamente tiene un texto de evolución. Ya de ahí habla de sistemas pioneros, aunque no detalla en qué parte de la historia se ocuparon. Así que considero más completo lo que viene en el tuyo, en base a lo que comentaste. Ok, Igual yo, porque pues ok. en el mío no Si te venía. interesa, Ah, perdón. no, no sigue. Igual, pues igual yo que en el tuyo, porque pues en el mío tampoco venía una historia así de los sistemas operativos, ya que comentaba más que nada, o sea, la evolución de las computadoras y cómo fue implementándose los software, los sistemas operativos a cada uno de ellos, conforme iba avanzando la tecnología. Ok. Bien. Sí, te puedo mandar el libro. Espero que hayas pedido tu pregunta de fundamento de bases de sistemas operativos de la UNAM. Después lo voy a subir a chat, pues, ya que tú estás pidiendo. Preguntas. Bueno, no veo más preguntas. ¿Preguntas ahorita o sigo una sesión de preguntas? Chat. A la una, a las dos, tres. Aquí hay una pregunta. ¿Sería la última pregunta? Sí, sería la última pregunta que van a hacer. Esta va dirigida a mí. ¿Podrías explicarte otra vez la parte de Kenen? Hablaste muy rápido, no te entendí. Ok. Ay, Dios. Bueno. El núcleo, como dice en la UNAM, ¿así me entiendes? Consideran que es la parte que controla los procesos. No es todo el sistema operativo. Es una pequeña fracción. Considera más que es el código que se utiliza y se ubica en la memoria principal. Y esta maneja las interrupciones, crea o destruye los procesos y cambia los estados de estos. Y tiene 5 niveles, como explica el NAM, pero no explican detalladamente qué nivel, sino con una imagen. En uno es la gestión de memoria. En dos, el procesador. En tres, entrada y salida. En cuatro, aplicación o intérprete de los lenguajes. Y en cinco es el control de archivos. Ya si quieres saber más sobre el núcleo, tienes que buscar otra fuente aparte de aquí, si es que es lo que quieres. Ok. Bien. Da para molestarme nomás. Bueno, si hacía todas las preguntas, ya me dijeron que sí, todas, sí. Muy buena presentación. Ajá. Saludos desde el centro de México. A ti no te conozco. Eres amigo de Mateo. Así, sí, a Mateo sí lo conozco. Bueno, pues como invité a mis amigos, dije que invitaran a otras personas, pues no quiero que invitaran a la gente de afuera. En total son 17 asistentes que nos están escuchando en Discord. Solo conozco a 5. Bueno, pues gracias por estar aquí presentes en esta foro de discusión. ¿No hay que agregar, compañeros? Nada, pues estuvo interesante la práctica. Ujú. Es muy interesante que vimos cómo diverge mucha información dependiendo del autor. Sí, aunque en gran medida eran muy parecidas. Sí. Me sorprendió eso. La mayoría de los puntos sí concordaban bastante lo que vimos en cada uno de los libros, aunque sí hubo uno que otro donde lo tocaba de una manera diferente.
Ujú. Francisco, ¿nada que comentar? No, ya. Sí, perdón por mi parte. Agradecerle al público, ¿no? Pues sí, aquí está como preguntando por qué no lo hice en YouTube, si tengo cuenta de YouTube, es que no me dejó. Si voy a comprar una paquete premium, una membresía premium para hacer live streams o en vivos. Pues no voy a pagar, no tengo dinero a pagar, pues ahí lo tienes. Ya ahí veré si puedo conseguir otra plataforma para hacer en vivo, pero confórmate con esta, ok, Mateo, ya que tú fuiste que me enseñó Discord. Bueno, aquí una para Miguel. Afeítate, Miguel. Ay, Ya ya te la después les envío a ustedes cuando salgan su disco para que vean en chat de este. Haré un nuevo chat para el próximo fue discusión. Pero pues eso sería todo. Gracias por su atención y nos despedimos. Bye. Adiós.